la teoría del apego y su influencia en la relación matrimonial. Y entonces el título a veces suena un poquito extraño, y entonces lo que vamos a hacer, siempre en mis cursos, desde hace algunos años que doy conferencias a nivel matrimonial y personal, mi propósito es, tengo este eslogan como objetivo que dice, conocerme a mí para entenderme, conocerte a ti para comprenderte. Porque en la relación matrimonial muchas de las veces el entendimiento razonado a veces no alcanza, pero la comprensión con el corazón y con la compasión siempre alcanza para entender a la otra persona. Lo primero que tenemos que definir, bueno, pues qué es el apego, porque en algunas filosofías, particularmente, por ejemplo, la budista, el apego se llama dependencia, el asirnos, al tomarnos alguna experiencia, alguna persona. Aquí realmente el apego es una teoría que desarrolló John Bowlby. John Bowlby es un inglés y en su tiempo a él le impactó mucho porque tenía esta experiencia vivencial de que en su tiempo, por ejemplo, cuando mamá, papá tenían un bebé, y que es muy normal el día de hoy, pues iban al sanatorio a curarse, al hospital, y particularmente le extrañaba que dejaban al niño y los papás regresaban a casa. Puede sonar muy extraño lo que les digo, pero esto sucedía en Inglaterra, y entonces él dijo, bueno, ¿pero por qué? Y entonces se cuestionó él, porque había una creencia en ese tiempo de que era conveniente que mantuviéramos una cierta distancia emocional con el bebé, y particularmente con el hijo. Y entonces él se cuestiona esto, investiga, y llega a una conclusión que particularmente la define de esta manera, y dice, bueno, pues el apego es una necesidad fundamental del ser humano para formar vínculos afectivos que le proporcionen protección, seguridad y confianza. Quiere decir que los seres humanos tenemos esa figura del apego porque necesitamos una vinculación con alguien que nos dé una protección, que nos brinde seguridad y que nos dé confianza. Particularmente cuando somos bebés, bueno, pues somos con dos características muy importantes. Somos vulnerables y somos dependientes. Así como en los animales existe el instinto gregario, y por esa razón vemos las manadas, por ejemplo, porque el animal dentro de su instinto entiende que en conjunto tiene una protección que no tiene de manera individual. Se siente más seguro de manera en conjunto. Y entonces el ser humano hace exactamente lo mismo, nada más que en esa parte él construye vínculos que llamamos vínculos afectivos con el otro. Por ejemplo, en nuestra forma más simple, pues se hace un vínculo con papá y con mamá cuando somos bebés, y esto lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra existencia en familia. Y entonces la forma como nos vinculemos a nuestros papás o que fuimos vinculados a nuestros papás va a tener un impacto en la forma como nos vinculemos con los demás, con nuestros amigos, con nuestra familia extendida, con el abuelo, la abuela, los amigos, el maestro en la escuela, etc. Pero particularmente va a tener un impacto en la manera como nos relacionamos con quien decidimos que fuera nuestro esposo o fuera nuestra esposa. Me toca muy comúnmente ver este tema en la cuestión de consultoría matrimonial, porque muchas de las veces los problemas que tiene la pareja y que manifiestan la pareja en su relación, generalmente cuando van conmigo y que amablemente me tienen la confianza, yo les digo normalmente esto, es que lo que usted me está comentando ese no es el problema, sino es dónde se manifiesta el problema. Lo que usted me está narrando es dónde se manifiesta el problema, pero ese no es el problema. Y muchas de las veces exploramos esto y vemos alguna situación de relación con papá y con mamá no resuelta. Entonces la teoría del apego habla y explica cómo es que nos relacionamos con papá de diferente manera y en mamá, y cómo de alguna forma ese hábito, esa manera, se es transportada a nuestra relación matrimonial.
Aquí nos lleva a algo que es importantísimo. Yo insisto mucho en mis cursos. Hay 4 responsabilidades que tenemos los padres con los hijos: cuidarlos, proveerles lo necesario, educarlos y amarlos. Son 4 palabras, pero muy extensas en su profundidad, y particularmente la primera, que es cuidarlos. Veo hoy con preocupación que papá y mamá, yo entiendo, todos queremos un mejor nivel de vida para nuestros hijos, un mejor nivel de desarrollo profesional, económico, educativo, etc. Y entonces cuando a mí me dicen, pues es que no tenemos tiempo porque nos estamos dedicando a trabajar los dos, hacemos nuestro esfuerzo, yo les digo que me parece muy bien. Pero entonces usted está enfocando sus esfuerzos en proveer, ya sea en la parte emocional o en la parte material. Pero la gran pregunta es, ¿en qué momento los cuida? ¿En qué momento los educa? ¿Y en qué momento los ama? Veo con preocupación esto porque aparentemente hoy, muchas de las veces el personal de servicio es el que cuida a los hijos, o incluso cuando los hijos se enferman, es el que los lleva, por ejemplo, con el doctor. Y entonces eso tiene consecuencias y vamos a explorarlo. La segunda parte, dice Bowlby, dice, bueno, los hijos necesitan un vínculo afectivo seguro con sus padres. En otras palabras, lo que dice Bowlby es, ese vínculo es una necesidad solamente después de las necesidades físicas. Como seres humanos tenemos necesidades: respirar, comer, dormir, etc. Pero solamente después de eso necesitamos ese vínculo, particularmente con papá y con mamá. Bowlby habla no estrictamente de papá y mamá, habla de los cuidadores, porque muchas de las veces el cuidador pues no es papá y mamá, sobre todo en las costumbres antiguas, también en la época de Bowlby, que era normal dejar, sobre todo en las clases pudientes, dejar al hijo o la hija con la nana. Y entonces él explora y dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre ser cuidado por papá y mamá a no ser cuidado por papá y mamá? Y él habla de una necesidad, es decir, no es opcional que el ser humano pueda o no construir vínculos. El problema es cómo los construye y si esa construcción de vínculos lo hace de manera adecuada. Nos lleva esto a preguntarnos algo que siempre yo trabajo en mis charlas, y es distinguir la palabra amor de la palabra amar, de la palabra afecto. Amor es una emoción que transformamos al hacerla consciente, la transformamos en sentimiento. Amar es una decisión. Y el afecto surge cuando yo veo en ti, papá, en ti, mamá, que me amas, es decir, que tienes actos concretos donde tú decides amarme, me cuidas, y entonces yo reconozco que hay un afecto que voy construyendo poco a poco a lo largo de mi vida. Y si veo y si percibo esto, por supuesto un bebé no lo percibe en forma razonada, pero sí lo percibe en una forma más intuitiva. Por ejemplo, llora porque tiene frío y llega alguien y le pone una cobijita, y entonces él siente que hay alguien que se preocupa por él. Tiene hambre, le dan de comer, y entonces siente que hay alguien que se preocupa por su alimento. Esa relación que se va sintiendo, se establece como un vínculo afectivo entre el bebé y los padres, que son los cuidadores normales de los hijos. Entonces, aquí particularmente, para que yo llegue a un vínculo afectivo seguro, significa que yo tomo la decisión de amarte en cosas concretas, no solamente emocionalmente, donde yo siento amor por ti. Yo recuerdo cuando tuve la experiencia de ser padre, pues veía al bebé, a mi hijo, y de momento no sentía un amor, digamos, así como emoción, sino más bien una emoción del hecho de contemplar una nueva vida, pero el hecho de decidir amarte es lo que va construyendo el vínculo afectivo entre padres e hijos. Se ha estudiado también que cuando se logra construir un vínculo, entonces hay una gratificación, es decir, hay una recompensa. Esa recompensa que estoy explicando
de que el bebé percibe que alguien le da un alimento. Él sabe que alguien se preocupa, no lo sabe de manera razonada, pero intuitivamente lo sabe. Y esa recompensa es que satisfacen su hambre o satisfacen su necesidad de ser cobijado y tener una mejor temperatura. Entonces, esa relación que siempre tenemos los seres humanos y que nos vinculamos, es cuando sentimos esa gratificación de relacionarnos con otro, tener una buena amistad, y entonces tenemos un regalo, y ese regalo es una sensación gratificante de sentir que nuestra relación está funcionando, que estamos construyendo un afecto, pero que además tenemos un beneficio, y nos sentimos bien, porque solamente en el afecto y en el amor el ser humano se siente bien. En el desamor, por supuesto que no, en cualquiera de sus formas. Esa capacidad de amar, resulta que cuando una persona, un bebé particularmente, hay que enseñarlo a hablar. ¿Cómo lo enseñamos? Pues hablando, a caminar, caminando, a amar. Alguien diría, pues simplemente amando. No. Para enseñarnos a amar, es necesario que papá y mamá nos hayan amado. Y si me amaron, entonces yo voy a construir una capacidad de amar. Si no me amaron, no puedo construir esa capacidad, porque aunque sí tengo la capacidad, no puedo ejercerla, porque finalmente nadie me enseñó a recibir ese amor y luego a compartirlo. Entonces aquí la característica importante es que papá y mamá me enseñen, me den ese amor, y yo voy aprendiendo cómo es la relación con alguien que busca mi bien, porque finalmente amar a alguien es procurar el bien de esa persona. Para quienes somos creyentes, pues esto es algo connatural, porque sabemos, nos lo dice el Evangelio en la primera carta de Juan en el capítulo 4, Dios es amor, y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:26. Quiere decir que la esencia del ser humano es amar y ser amado. Y las grandes distorsiones se dan cuando el ser humano no es amado. Se da esa distorsión porque la esencia del ser humano está hecha para amar y para ser amado. El amor propio se construye cuando aprendemos a recibir el amor de nuestros padres. Hoy esa palabra de amor propio tiene mala fama porque se ha confundido con egoísmo. Nada más lejano a esto. El amor propio nace cuando yo percibí de ti, papá, y tu mamá, que querías mi bien. Y entonces yo me siento una persona valiosa, querida por ti, y entonces voy a aprender a amarme para después compartir ese amor con los demás. Porque yo no puedo dar un amor si no lo he recibido, aunque tenga la capacidad de amar. Hay varias características del amor propio. Lo maneja esto un psiquiatra que me gusta mucho en sus libros, Thomas Covey. Si alguien quiere profundizar allí, lo puede ver en el internet o comprar algunos de sus libros. Él es psiquiatra de la Universidad de Harvard y dice que las personas que desarrollan amor propio tienen 3 características particulares. Tolerancia a la frustración, es decir, que vamos a poder sobreponernos a las adversidades normales que tiene la vida. Y por supuesto, la relación matrimonial. Muchas de las cosas y de las adversidades que se dan en la relación matrimonial, que tiene sus propias adversidades y sus propios retos, es que no tenemos la capacidad de tolerar la frustración. La palabra frustración significa error. La vida no es perfecta. Entonces yo necesito esa tolerancia, y esa tolerancia solamente se da si aprendí a amarme. Por eso vemos hoy, la semana pasada veía en una estación de radio, escucho algunas veces a Joaquín López Dóriga, se presenta el martes, Antonio Lozano, un comentarista con él, y daba varias estadísticas de por qué los jóvenes de hoy no tienen tolerancia a la frustración. Pero no decía exactamente el por qué.
Yo tomando lo que dice este psiquiatra, les digo que creo que nuestros jóvenes hoy, el problema que tienen es que no los hemos enseñado a amarse. Porque entendemos en una confusión que eso es egoísmo. El egoísmo solamente busco mi bien. En el amor busco el bien propio, el bien del otro y el bien nuestro que se da en una relación matrimonial. Una segunda característica del amor propio es la perseverancia. La perseverancia es un eje fundamental en la relación matrimonial. Perseverar a pesar de las problemáticas, saber enfrentar las problemáticas. Y entonces, incluso aquí mis compañeros de SIM, después de que hacen un retiro que les vamos a dar información, se forman comunidades y les ponen perseverancias. La parte fundamental de la perseverancia es que la persona, es decir, papá y mamá, tengan un amor propio sólido. Muchas de las veces no se persevera en el ejercicio de padre y madre porque no se tiene el amor propio, y entonces eso hace que no se tenga una motivación interior para continuar en la relación matrimonial. El último es saber esperar la gratificación. Muchas de las veces con los problemas queremos que de manera inmediata se resuelvan. El saber esperar, luchar, actuar y saber esperar a que las cosas mejoren, eso es también amor propio. Es decir, no necesito que inmediatamente las cosas se resuelvan, sino que yo poco a poco trabaje en favor de las mismas. Si hiciera un resumen, pues en las familias lo ideal es amor de los padres, que se materialice en actos concretos de amar, no solamente emocionalmente, sino en cosas muy objetivas, muy medibles, muy verificables. Esto genera un ambiente de seguridad, sobre todo cuando somos pequeños, que somos vulnerables y dependientes. Se crea un vínculo entre papá, mamá y el hijo, y surge algo maravilloso que nos va a acompañar y que parte la teoría de Bowlby habla específicamente de esto. Surge la confianza como un elemento que nos va a guiar en nuestra vida. Porque podemos vivir, yo diría sobrevivir en desconfianza. Eso es algo que llamamos miedo psicológico. Cuando tenemos ese miedo psicológico, lo que sucede es que en nuestra vida diaria, por ejemplo, si voy a subir un avión, pienso que se va a caer. Si voy a trabajar, pienso que no me van a dar el puesto de trabajo. Si estornudé, pienso que estoy muy grave. Si estoy en el hospital, pienso que voy a morir. Siempre es pensar la peor posibilidad cuando actuamos con desconfianza y no con confianza. ¿Qué es la confianza entre padres e hijos? Bueno, es algo muy profundo, muy simple. Es saber que cuento contigo. Si hoy está usted acompañado por su esposa, por su esposo, pregúntese, porque eso es fundamental en la relación matrimonial, si usted sabe que cuenta con él o si usted sabe que cuenta con ella. Es una pregunta muy sencilla, muy simple, pero muy profunda. Saber que cuento contigo. Si yo sé que cuento contigo, quiere decir que tengo confianza en ti. Si yo sé que no cuento contigo, quiere decir que no tengo desconfianza contigo. Pero muchas de las veces esa desconfianza no es en función de lo que yo haya hecho. Si he sido incongruente, si te he mentido, si he sido infiel, etc. Sino que es una desconfianza interior que posiciona en ti, la figura más visible son los celos, en donde la parte del celo es: no tengo confianza en lo que vas a hacer y necesito asegurarme que lo hagas de acuerdo a lo que yo pienso. Hay otro autor, Erich Fromm, que dice, bueno, hay un vínculo afectivo, pero ¿en qué consiste ese vínculo afectivo? Pues ese vínculo afectivo consiste en que construimos una relación con los demás, tenemos confianza en ellos, nos comunicamos profundamente, no solamente en lo periférico, buenos días, buenas noches, y el tiempo de convivencia lo disfrutamos. Esa es una característica importantísima,
que el tiempo que paso contigo lo disfruto. Y entonces él dice, este autor dice, bueno, pues el vínculo parte de estas tres cosas. Cuando llegamos al noviazgo, todos en alguna forma aquí tuvimos novia, o no sé si alguno todavía está en la etapa del noviazgo, tenemos estos ejes que debimos haber construido. Confiar en ti, mi novia, mi novio. Por supuesto, sentir y expresar ese amor. Construir un vínculo afectivo porque yo sé que tú deseas lo mejor para mí y yo para ti. Y finalmente hay un compromiso implícito, no explícito, pero hay un compromiso en la relación. Cuando llegamos al noviazgo, pues esto es lo que debimos haber hecho, aún sin saberlo, como lo estoy explicando yo el día de hoy. Y cuando llegamos al sacramento del matrimonio, bueno, pues es básicamente lo mismo, confianza en la persona que elegimos para que podamos contraer el sacramento del matrimonio, el amor, el vínculo afectivo, un compromiso explícito, ahora sí hay un compromiso explícito, no solamente implícito, y entonces se da la fecundidad. ¿Por qué se da la fecundidad? Bueno, el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice, el matrimonio y la familia están orientados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. Antes se pensaba que el matrimonio solamente era la procreación. Hoy no, y el catecismo de la Iglesia Católica habla propiamente de esto. El bien de los cónyuges, primero necesita estar bien la pareja, luego procrear y luego educar. Hay 3 Cs que yo le llamo en la relación matrimonial. Cuando compartimos esa relación con la persona que decidimos confiar, que nos acompañara en nuestra vida, ya como matrimonios, vamos a compartir, ¿qué vamos a compartir? Pues toda nuestra vivencia, nuestras experiencias de vida, la relación, los afectos que tuvimos en familia, la manera como fuimos educados, la personalidad que construimos. Pero además también el hecho que Dios haya proyectado el matrimonio como hombre y mujer, existe la complementariedad. Desde el punto de vista incluso físico, hay una complementariedad para ser fecundos. Y por supuesto en algunos otros aspectos desde el punto de vista psicológico. Es decir, el ser humano somos iguales en dignidad, pero hay una complementariedad muy clara en algunas cosas. Por ejemplo, la fuerza física, bueno, pues obviamente el hombre. La maternidad, el amor, la espera, el sacrificio, la madre entregada totalmente. Entonces, hay esa complementariedad que se da en el matrimonio y que vamos trabajando uno con otro. Donde yo veo el problema es que, y de hecho es una teoría que habla de por qué nos enamoramos de la persona con la que nos enamoramos y finalmente en algunas cosas nos casamos, es porque yo busco lo que me faltó recibir de mis padres en esa persona y voy a compartir lo que sí recibí de ellos al otro. Si de mis padres recibí amor, voy a compartir amor. Pero si me faltó amor de mis padres, voy a buscar en el otro que me dé el amor que yo no recibí. Porque finalmente es completar un vínculo afectivo y una necesidad. El problema que yo le veo es que muchas veces esa necesidad de completarnos la descargamos en el cónyuge y le dejamos como una responsabilidad. A veces escucho cosas un poquito extrañas que me dicen, es que tú no me has hecho feliz. El compromiso de hacernos felices es mutuo. Cuando yo te digo es que tú no me has hecho feliz, necesito que tú completes lo que yo no recibí y quizás en mi infancia no fui feliz. Necesito que tú me lo des. Es donde yo le veo el problema, porque muchas de las veces vamos buscando, pero como una proyección en el otro, hombre o mujer, esposo o esposa, para que tú me des lo que yo no recibí. Se trata de compartir y se trata de construir. Por supuesto que yo te puedo dar ese amor que quizás no recibiste,
pero no como una expectativa donde yo me siento prácticamente en una silla y dejo que la otra persona me haga feliz. Ahí es donde yo veo a veces algunas problemáticas de matrimonios. La teoría del apego me dice que hay 4 formas de apego. Buenas o malas noticias. Bueno, dice que solamente hay un apego seguro y hay 3 inseguros. En otras palabras, si esto fuera matemáticas, tendríamos un 25% de hacer vínculos afectivos seguros y un 75% de hacer vínculos no afectivos, sino dependientes. Este es algo que, más allá de lo que dice esta teoría, yo lo que les diría es, tomen las cosas útiles, porque no es ponernos aquí a discutir si esa teoría abarca toda la problemática del ser humano, sino ver en qué parte me puede ser útil para esa sombra. Todos tenemos luces y sombras en lo personal y en nuestra relación. Entonces, ver qué parte puedo yo tomar para mejorar. Yo recuerdo que cuando aprendí esto, para mí fue un impacto conocer qué tipo de vínculo tuve con mis padres. Ahorita lo voy a explicar. Pero después lo fui con calma y dije, bueno, a ver, lo que me indica el tipo de vínculo que yo tenía con papá y con mamá, voy a mejorar esto, voy a superar esta situación. Y ahorita lo vamos a ver. En otras palabras, lo que dice Bowlby es, de esos 4 estilos que voy a explicar de apego, de manera como nos relacionamos con papá y con mamá, y que ahora nos relacionamos en la relación matrimonial, solamente uno tiene como eje la confianza, que ya dijimos que es un fruto del afecto, cuando yo percibo que quieres mi bien, y hay 3 que operan en desconfianza. Ese es el gran reto, yo diría que hasta matemático, porque de las 4 posibilidades que tenemos de relacionarnos, pues resulta que solamente una es la adecuada y 3 no son adecuadas. Vamos a verlo. Voy a empezar por los apegos inseguros. Bowlby define 3 tipos de apegos inseguros: el apego ansioso, el apego evitativo y el apego caótico. El apego ansioso, dice Bowlby, se da cuando yo tuve el amor de mis padres, pero de manera intermitente. Hoy sí, mañana no. Hoy te veo, por ejemplo, a lo mejor papá y mamá me dice, se acerca muy cariñosamente, y en la noche, papá, ¿podemos ir a cenar contigo en la noche? Sí, claro, yo paso por ti a las 7, a las 8. Ok. Resulta que papá se fue a comer con los amigos, tiene a lo mejor una problemática de adicción al alcohol, y ya no regresó en toda la semana a la casa. Entonces, ese aparecerme y desaparecerme, esa figura intermitente, muchas de las veces estás y me amas, pero de repente ya no estás. Hoy lo que sucede también, por ejemplo, papá y mamá se van de viaje, muchas de las veces a lo mejor incluso la persona con la que van a dar los hijos no es de total confianza, y el niño se queda, de repente 2 semanas o 3 semanas, no sabe nada de papá. Pero regresando otra vez hay mucho afecto con el hijo. Entonces Bowlby dice, esa intermitencia de estás y de repente te desapareces. En el segundo apego inseguro dice, es el evitativo. Cuando de plano papá y mamá o alguno de los dos me abandona. Definitivamente no está. Yo sé que no está. Se fue. Porque a lo mejor tenía una mala relación, llegaron a un divorcio, o hay muchas circunstancias que a veces el papá emigró al norte, se fue, yo puedo verlo como que me abandonó, o simplemente en una decisión se separa de la familia y deja al hijo o la hija, y entonces desarrolla un apego evitativo, es decir, ya sé que no cuento contigo, eso ya lo sé. En el primer apego, yo sé que a veces sí cuento contigo y a veces no cuento contigo. Es decir, hay una intermitencia en la relación afectiva. En la segunda, definitivamente,
ya sé que no estás. Y en la tercera es cuando hay violencia dentro de la familia y yo necesito de ti, mamá, de ti, papá, el afecto, pero sé que el amor me va a doler porque tu forma de ser es ofensiva, es agresiva, hay violencia. Hay un autor que lo pone, dice, bueno, esto es como, imaginemos que yo tengo necesidad de abrazar a alguien y ese alguien sabe que es, diciéndolo metafóricamente, es como un cactus. Yo tengo necesidad de abrazarte porque tengo necesidad de ser del afecto, pero al abrazarte me duele, me lastima, me ofendes, me agredes. Entonces hay una relación donde yo necesito el afecto y el costo de recibir el afecto es la violencia. Vamos a ver los tres aspectos. En el apego ansioso, las características: padres afectuosos y presentes o distantes e impredecibles. Hay esa intermitencia en la figura de papá y mamá. ¿Qué otra característica? Bueno, el hijo, como no sabe si va a estar el papá o regresa la mamá y no sabe cuándo va a regresar, pues vive en estado de alerta. ¿Va a venir mi papá como me dijo a las 7 o se va a aparecer una semana después? ¿Mi mamá va a pasar por mí al colegio o se le olvidó y le marcaron a las 5 mamá que se le había olvidado pasar por el colegio? Esa intermitencia en la presencia es lo que hace que el hijo viva en estado de alerta. Por supuesto que tengo miedo al abandono, por supuesto, porque estás y no estás, estás y no estás. Pero además, este tipo de intermitencia, lo que ocasiona en la relación matrimonial, como finalmente estamos en desconfianza, es que el esposo a la esposa o viceversa maneja un control excesivo sobre la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, ya sea el esposo o la esposa, yo te controlo significa, yo te digo lo que tienes que hacer específicamente en tiempo y forma. Y si no lo haces, la culpa de que no funcione la relación, pues es tuya. ¿Y por qué no dejo que tú decidas, sino que yo te forzo con control a hacer lo que yo te estoy diciendo? Porque no tengo confianza en que tú tomes la decisión. La decisión la tomo yo, pero yo te digo lo que tienes que hacer. Y generalmente esta situación en la relación matrimonial, pues uno de los dos, algunas veces, no siempre por supuesto, pero depende del estilo de apego, por eso lo estoy mencionando, es quien forza a la otra persona a hacer lo que yo quiero. Porque no tengo confianza que tú decidas en cualquier aspecto, ya sea económico, con los hijos, en la educación, etc. ¿Qué otro aspecto hay? Pues hay hostilidad y rigidez. Es decir, en la relación la hostilidad es de lo que yo te diga, tú me dices lo contrario. Oye, vamos a educar de esta manera al hijo. No, es al revés. Salimos no sé, a dar la vuelta, yo te digo, estaciónate a la derecha. No, es a la izquierda. Oye, vamos a salir a cenar, ¿te parece? No, yo prefiero quedarme. Pero si te hubiera dicho, yo quiero quedarme, yo quiero salir. ¿Sí me entiendes? Porque no confío en lo que tú me estás diciendo. Fíjese bien, lo que hay atrás de estarte negando sistemáticamente es que no confío en lo que tú me estás diciendo. Por eso te digo lo contrario. Si confiara, pues simplemente te diría, ok, está bien, vamos a hacerlo. No siempre, pero ok, vamos a hacerlo. No soy digno de ser amado porque no le queda claro al bebé, al hijo, si el amarlo, como es intermitente, entonces tengo dudas si yo soy realmente valioso para papá y para mamá. Porque si fuera valioso, yo contaría siempre con su presencia. Esto no es que lo razone, sino que lo percibe,
porque como tiene un pensamiento egocéntrico, entonces dice, el problema de esa intermitencia es que no soy suficientemente valioso. Yo todavía veo algunas, cuando se van a casar algunos jóvenes, o incluso en la relación matrimonial, este tema de no sentirse valioso se manifiesta en una expresión que dice, es que tengo miedo de no ser suficiente para ti. No ser suficientemente valioso para ti, esposo, no ser suficientemente valioso para ti, esposa. Porque en realidad, pues no me siento, no soy digno de ser amado. Hay una figura que se le llama allí en la figura del perseguidor. La figura del perseguidor es la persona que siempre, ya sea el esposo hacia la esposa o viceversa, él está bien, el esposo está bien en lo que opina y la esposa está mal, o a la inversa. Es una manera de, en algún sentido, de ir persiguiendo, por eso le llama perseguidor, a la persona. Es decir, yo te estoy diciendo cómo debes pensar y cómo debes actuar. Y entonces es una actitud muy hostil, muy en la persecución, porque como yo sé que estoy bien y tú estás mal, entonces es que al estar yo bien, yo quiero que tú confíes en lo que te estoy diciendo. Y la otra persona, como tiene obviamente autonomía en su pensamiento, dice, no, a lo mejor es otra persona que tiene hostilidad, y dice, no, ¿por qué voy a actuar de esa manera? Esa es la clásica relación entre pareja donde siempre uno piensa que tiene la razón y trata de convencer al otro de que no la tiene. Otra forma que lleva el apego inseguro ansioso es el perfeccionismo. Como papá y mamá hay intermitencia, no me aman por quien soy, entonces voy a hacer cosas perfectas para llamar su atención, para que me sientan que yo soy valioso. Y entonces soy perfecto, destaco en la escuela, saco puro 10, voy limpiecito, soy excelente en los deportes, etcétera, para que me veas, a ver si puedo permanecer en tu atención y no en forma intermitente. Algunas veces, por supuesto, esto genera una incapacidad de adaptarnos a las imperfecciones de la realidad. La realidad es imperfecta. Y tratamos de ser perfectos para que nos amen por lo que hacemos y no por quien somos. Porque nos deben amar por quien somos y no por quien hacemos. Entonces hay una distorsión en donde yo tengo que hacer cosas para que tú me ames. No me amas por quien soy, sino por lo que hago. Esto, algo que he observado incluso en mis consultorías matrimoniales, nos lleva a una espiritualidad distorsionada. ¿Y qué es esto? Escucho algunas veces este comentario del esposo o de la esposa. Si yo estoy bien con Dios, aunque esté mal con mi esposo. O al revés, la esposa le dice al esposo, es que yo estoy bien con Dios y contigo pues no me importa. ¿Sí? Fíjese. Pero entonces, y esto es, en esa espiritualidad distorsionada, lo que no se entiende es que la parte psicológica tiene una relación con la parte espiritual. Tiene una relación directa a lo espiritual con lo psicológico. Y esa espiritualidad distorsionada, pues entonces hay que reescribir el Evangelio, porque en un texto que viene en Mateo 22, capítulo 36 al 40, narra que un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contesta, hay dos mandamientos. El primero, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le contesta a Jesús y dice, aquí se funda toda la ley y los profetas. Quiere decir que lo que nos está pidiendo el Señor son las dos cosas que es lo difícil, porque amarlo perfecto a Dios es más fácil que amarlo imperfecto en el esposo, en la esposa, o en la familia, o en los hijos. Pero como yo tengo la tendencia solamente a amarlo perfecto, entonces
dejo esas dos cuestiones. Esto es importantísimo. En otro ministerio que yo trabajo de sanación, se ve esta parte, porque en la medida que yo armonice mi relación con el otro, voy a armonizar mi relación con Dios, y a la inversa. Por supuesto que la más importante para nosotros como creyentes es con Dios, pero no puedo estar nada más. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mis semejantes, eso es una mentira. Y en la relación matrimonial lo es. Entonces, esta parte, armonizarla, viene, creo yo, de esta parte de la figura del apego, en donde yo me acostumbro y solamente me relaciono con cosas perfectas. Apego, el segundo apego inseguro evitativo, y dijimos que ese apego es cuando ya papá y mamá abandonan al hijo. Dice, el padre o la madre abandonan al hijo, lo comentamos. Aquí yo ya sé que no cuento contigo. Yo ya sé que no cuento contigo, porque ya te fuiste. Algunas veces se puede entender la muerte de uno de los padres como una forma de abandono. La muerte no es una forma de abandono, pero puedo yo interpretarla como una forma de abandono. Papá o mamá me dejó y se fue. No, una cosa es que falleció papá o falleció mamá. Negligencia de los padres en el cuidado de sus hijos. Una cosa es que el papá o la mamá se vayan de casa físicamente, y otra cosa es que estando los dos hay una negligencia en el cuidado de los hijos. Eso significa un abandono emocional, no físico. Es decir, no atiendo tus necesidades físicas ni emocionales, aunque sí sigo estando físicamente contigo. Pero sería equivalente a que no estuvieras. Entonces, las conductas observables como consecuencia de este apego, pues yo me aíslo. En la relación, muchas de las veces ya en el proceso de relación matrimonial, tiendo a aislarme de mi esposo o tiendo a aislarme de mi esposa. ¿Por qué? Porque aprendí que el aislamiento es una forma de protección. Y si papá me dejó, me protejo para que no me vuelvas en algún sentido a abandonar. Hay un problema también, si me acostumbro a aislarme, entonces tengo un problema porque evito la intimidad. Fíjese de dónde viene esto. Evito la intimidad. ¿Y por qué la evito? Porque no me siento cómodo. Evito tu presencia porque aprendí a evitar la relación con papá o evitar la relación con mamá. Se ha estudiado que el vínculo afectivo se hace débil o inexistente cuando hay una relación directa entre la intimidad y el vínculo afectivo. Si el vínculo afectivo, es decir, la confianza, la comunicación, el tiempo es profunda, la consecuencia es una intimidad sana. Si la confianza, la comunicación, el tiempo de convivencia no es fuerte, la intimidad decae. Yo siempre cuando alguna pareja me lo consulta, le digo, bueno, chéquelo físicamente, si hay alguna situación física, pero casi he encontrado que es el vínculo afectivo débil porque tengo miedo de acercarme a ti. Tengo esa desconfianza natural de acuerdo al apego evitativo. Por supuesto que tengo miedo al compromiso. Esto lo vemos con los jóvenes. Hoy los jóvenes no se quieren casar. Porque tengo miedo al compromiso significa no confío que tú y yo podamos construir algo al futuro. Generalmente decimos, es que no estoy mejor en esta relación simplemente a lo mejor de una parte física, pero es el miedo al compromiso, porque desconfío, lo que hay atrás del miedo al compromiso es desconfío de ti que podamos construir una relación, una familia en el futuro. Finalmente permanece la desconfianza. Fíjese cómo en las relaciones está confianza y desconfianza. Otra conducta observable en el apego inseguro evitativo, el matrimonio no abierto a la vida. Hoy me toca ver,
Por supuesto que es una causal de nulidad matrimonial, cuando un matrimonio decide no estar abierto a la vida, es una causal de nulidad. Pero lo que yo veo es que en la desconfianza, que le podemos llamar miedo psicológico, en esa desconfianza el primer miedo es el miedo a no poder. Y yo me ha tocado ver, por ejemplo, parejas que luchan entre ese miedo interior, esa desconfianza de no poder dar vida y comprometerme a cuidar a un ser humano, a mis creencias que me dicen que el matrimonio es procreación de vida. Entonces veo esa lucha a veces en el matrimonio. Por supuesto que es causal de nulidad, pero creo que en el fondo el amor siempre da. El miedo, la desconfianza, solo espera recibir. Y esa es la diferencia esencial cuando somos procreadores de vida a cuando no lo somos. Hace algunos años escribí este texto y dice así: quien sobrevive en el miedo, es decir, en la desconfianza profunda, tiene la palabra no al estandarte de su vida, genera oposición permanente, decide en forma contraria al flujo de la realidad, se sostiene de manera frágil en el vasto océano de la vida sobre dos débiles pilares, sobre dos simples letras, la letra N y la letra O. Algunas veces le preguntan a las personas, ¿pero por qué no quieres tener hijos? Pues porque no. Pues es una explicación muy amplia. Oí alguna vez una persona que decía: ¿cuál es la parte del don que no entiendes para explicártela? Para explicarte lo que es la N o explicarte lo que es la O. Cuando vivimos en esa desconfianza profunda, surge un miedo que llamamos psicológico y generalmente decidimos en forma contraria al flujo de la realidad. La realidad es vida, dar vida. Somos procreadores de vida como papá y mamá, pero simple y sencillamente decimos un no que no sabemos explicar. No hay una razón. O sí la hay en el egoísmo. Mi beneficio, mi tranquilidad, mi bienestar, el poder yo desarrollarme profesionalmente, económicamente, y no tener la carga de la crianza y el cuidado de algún hijo. El apego caótico, padres con conductas abusivas y violentas. Es decir, para poder conseguir el afecto, hay violencia dentro de casa. Es cuando decimos, no puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Muchas de las veces en las parejas, escucho este comentario, cuando son relaciones muy caóticas, no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti. Porque estoy acostumbrado a una forma de violencia para conseguir afecto. Tengo esa tendencia de conseguir afecto, pero con un intercambio de violencia. Ya sea violencia física, verbal, etc. Sentirte atraído por personas que te dañan y luego ir. ¿Cuántas veces vemos en una relación matrimonial por qué están juntos? Si esta persona la lastima, incluso una violencia, por ejemplo, explícitamente física, porque estoy acostumbrado que la violencia es una forma de conseguir un poco de afecto. Lo vi desde mis padres. Y algo que se ha comentado poco es que ese tipo de apego hay confusión de identidad. Hoy vemos con preocupación a nuestros jóvenes que tienen confusión de identidad. Es un tema delicado y lo digo con mucho respeto, porque la confusión de identidad, cuando somos pequeños, nos identificamos con papá o nos identificamos con mamá. Queremos ser como papá y queremos ser como mamá. Pero si hay violencia, yo quiero asemejarme y ser idéntico a la persona que es violenta en contra mía. Pues por supuesto que no. Entonces yo no quiero identificarme con papá, quiero identificarme exactamente lo opuesto a papá, que es mamá. O a la inversa, una mujer que se identifica con mamá, pero como hay violencia, yo no quiero parecerme a mamá, yo no me quiero parecer a ella, quiero ser exactamente lo opuesto. Esto que vemos, y lo digo con mucho respeto, porque son personas que han sido lastimadas,
que no han tenido el amor necesario y que muchas de las veces la forma de conseguir algunas migajas de amor ha sido a través de la violencia. Lo digo con mucho respeto a las personas que llegan a esa confusión de identidad, porque obviamente yo no me quiero parecer a quien me agrede y me ofende, sino que quiero ser exactamente lo opuesto. En el apego caótico, entonces, es acercarme o alejarme, siempre es esa intermitencia también, me acerco a ti, me alejo, estoy bien una semana, me peleé dos semanas, regreso contigo, volvemos a estar bien, volvemos a estar mal, nos ofendemos, etc. Tengo miedo al abandono y miedo a la cercanía, en los dos puntos tengo miedo. Si me acerco, vas a ser violento, si me abandonas, me voy a sentir no amado por ti. En otras palabras, el amarte duele. El amarte duele cuando tengo esa forma de relación contigo. Y obviamente vemos también conductas violentas dentro del matrimonio, así sea muy específicamente las físicas, por supuesto muy visibles, pero también las emocionales, el hablar, las ofensas, el denigrar a la persona, el no reconocer su dignidad, etcétera. Vemos esas actitudes violentas dentro del matrimonio. Hay algo más. Cuando no hemos resuelto la relación con nuestros padres, en algún sentido, si tenemos algo que sentir de ellos, pues estamos enojados quizás con algún resentimiento. Entonces hay una forma de ira reprimida que no hemos expresado y que la llevamos a compartir. Yo decía ahorita en esos 3 elementos de la C, la llevamos a compartir en la relación matrimonial. Cuando yo tengo una ira reprimida, la ira es un robo de la prudencia, decía Evagrio Póntico, es un autor del año 400 de nuestra era, es una persona de los primeros cristianos y tiene escritos muy profundos, y Evagrio Póntico dice: la ira es el robo de la prudencia. Cuando en lugar de amor hay ese enojo profundo, en forma de enojo, rabia, resentimiento, rencor, odio o indiferencia en la relación matrimonial, por supuesto que la prudencia no existe, y la prudencia es la primera virtud cardinal, la que nos marca qué hacer, en qué momento adecuado, en forma adecuada, en el lugar adecuado y en las circunstancias adecuadas. Otra cosa que descubrió Sigmund Freud es que las personas que tienen algún resentimiento profundo y que no han expresado, particularmente en su relación con sus padres, transfieren ese enojo del esposo a la esposa o viceversa. Esa es una actitud inconsciente. ¿Y saben por qué? Yo me cuestioné mucho cuando aprendí esto y dije, ¿saben por qué? Porque si de pequeño yo recibí agresión tuya, pero no podía salir de casa porque era vulnerable y era dependiente a ti, ahora que ya estoy en una relación, es un mecanismo inconsciente, digo, agredo al que amo. ¿Y sabe por qué? Porque estoy seguro que él no me va a agredir. Me dicen algunas parejas, es que no sabemos por qué, no tenemos un problema evidente, pero siempre nos estamos culpando y enojados. Esta situación de no expresar esa ira reprimida por haber sido rechazado por papá y mamá, haber sido abandonado o haber tenido alguna forma de abuso. Culpar, estar siempre culpando. Me siento víctima, es decir, aprendo que en mi vida lo que salga mal tiene que haber un culpable. Y tengo alguna forma de resentimiento con papá y con mamá, y finalmente ese resentimiento lo traslado hacia el esposo o a la esposa. Repito, es un mecanismo inconsciente, yo se lo estoy haciendo consciente porque lo veo muy frecuentemente, que situaciones que no están resueltas con papá y con mamá se trasladan a la relación matrimonial. Y llegamos al apego seguro. ¿Qué nos dice Bowlby? Bueno, el apego seguro son padres responsables en el cuidado de sus hijos. No dice padres perfectos, dice padres responsables en el cuidado de los hijos. No es ser perfecto, simplemente asumir la responsabilidad
en el cuidado, provisión, educación y amor de nuestros hijos. El hijo sabe que cuenta con sus padres, importantísimo. Por eso usted, si tiene una relación con vínculo seguro con su esposo o su esposa, usted sabe que cuenta con ella, usted sabe que cuenta con él. Y tiene esa gratificación emocional que da el bienestar, que da el estar bien dentro de la familia, en armonía, así como el bebé que recibe su leche y entonces hace una relación afectiva, pero finalmente tiene la recompensa de sentirse bien, ya sin hambre. Cuando usted tiene esa relación, entonces hay una gratificación emocional y se siente bien, no solamente construyendo un vínculo afectivo, sino una sensación de estar bien. Por supuesto, las conductas observables en un apego seguro es la aceptación del cónyuge. Puede sonar extraño lo que le estoy diciendo, pero así como hacemos votos matrimoniales, yo te acepto a ti prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. A veces veo en la práctica de la consultoría matrimonial como si tuviéramos antivotos, y es yo te rechazo a ti. Tremenda confusión. Aceptar tiene que ver con la persona. Aprobar, fíjese la palabra que tiene que ver con lo que hace esa persona. Una cosa es que usted acepta a su esposo y a su esposa y tenga un compromiso con él, y otra cosa es que apruebe todo lo que hace, dice, etc. Son dos cosas muy diferentes, pero juntamos la aceptación con la aprobación. Distíngalo claramente, porque una cosa es aceptar, y ese es un compromiso que tienen el voto matrimonial, quienes hemos contraído el sacramento del matrimonio, y otra cosa es que en un diálogo profundo usted le puede decir, no apruebo esto y no me parece que es adecuado. Son dos cosas diferentes, pero como que todo va en paquete y decimos, es que no te puedo aceptar porque eres así, 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 esa. A ver, espéreme. El hecho de hacer tiene que ver con aprobar. El hecho de ser tiene que ver con aceptar. Por eso la única persona que escogemos es el esposo o la esposa. Yo te acepto a ti, y esa es una parte fundamental de la relación matrimonial. La escucha activa. No solo me oyes, sino que me escuchas. Lo que necesito, lo que quiero de ti. Hay congruencia, por supuesto, entre lo que pienso, digo y hago. Hay congruencia. Hay una intimidad sana. Y hay fidelidad. ¿Por qué? Porque yo sé que cuento contigo y tú cuentas conmigo. Porque además hay congruencia en el amor que me dices que manifestarme, y si tenemos alguna discrepancia, la platicamos, para eso está la comunicación. Pero yo te acepto a ti. Puedo no aprobar alguna conducta tuya. Distíngalo entre aceptar y aprobar. Se fortalece el vínculo afectivo y yo sé que siempre cuento contigo. Pero además, en una relación con apego seguro, hay perseverancia. Hay la perseverancia a pesar de las dificultades normales, en la parte afectiva, en la parte económica, en la parte de los hijos, en la parte médica, las circunstancias de vida. Pero ¿dónde viene la perseverancia de los dos? Del amor propio. Si nuestros padres nos enseñaron a amar y si aprendimos a amar, entonces desarrollo la perseverancia y no por una desaveniencia tomo mis maletas y me voy. Hoy lo que vemos es eso. Parejas que se casan y a los 2, 3 meses o 6 meses se van. Pero el problema no está estrictamente en la relación. Está en que no tengo el amor propio que me haga tener la motivación interior de perseverar en mi compromiso. Y entonces se me hace más fácil evitar la relación contigo y rehacer mi vida. Que es una palabra que escucho con mucha frecuencia. ¿Cómo reconstruir mi vínculo afectivo y relación matrimonial? De lo que le he platicado, a lo mejor usted
yo lo que le diría es, no se impacte si se identifica con algún elemento del apego, el apego ansioso, el apego evitativo o el apego caótico. Ojalá que estuviera y que todos estemos en el apego seguro, pero la relación con nuestros padres y nuestras vivencias nunca fueron perfectas. Pero hay una cosa que sí le reconozco a mi papá y a mi mamá, que aunque algunas cosas ahora en la óptica podemos verlas equivocadas y a veces los hijos somos muy duros con los padres, es que la intención, la decisión de amarnos siempre fue con la intención de procurarnos un bien. Algunas veces se equivocaron, sí, lo vemos en retrospectiva, pero creo que la intención fundamental de nuestros padres y quienes hayamos tenido padres con esa intención, nos podemos considerar bendecidos. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, si usted identifica alguna forma negativa en su relación, yo le voy a dar dos cosas muy específicas. Me gusta con las personas con las que amablemente trabajo a veces en la consultoría, ser muy práctico y darle herramientas muy concretas. No dejarlo nada más en lo que yo le dije y pues ahí cada quien lo que entendió, y si no le entendió, pues ya no le entendió, ¿no? ¿Sí? Lo primero que yo le digo es que hay que sanar la relación con nuestros padres. Eso es lo primero. Fíjese, hay un autor, John Garriga, que en un pequeño libro que recomiendo leerlo, es un librito muy pequeño que se llama ¿Dónde están las monedas? El cuento de nuestros padres. Es un librito muy pequeñito que habla de esa relación confusa cuando tenemos esa ira por no haber sido amados en la forma que pensamos que debimos haber sido amados. Y dice así: en las profundidades del corazón, aunque el hijo rechace a sus padres, también se identifica con ellos, y cuando no puede tomarlos y quererlos, tampoco logra amarse a sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy una parte de papá y de mamá. Si no acepto a mis padres, en algún sentido no me acepto a mí. Si no respeto a mis padres, no me respeto a mí. Si no amo a mis padres, no me amo a mí. Y si no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Ese es el gran problema. Si no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Yo escribí hace algunos años en un texto que se llama Vivir en el amor. Dice: vivir en el amor es aceptar y respetar previamente a nuestros padres, fuentes de la vida misma. Es entrar en la congruencia en donde solamente aceptando a ellos estamos en el camino de aceptarnos a nosotros mismos. Pues quien los rechaza crea una paradoja sin sentido, se rechaza a sí mismo siendo él o ella una parte de ellos. Es esta incongruencia la que no nos permite amarnos y amar a los demás. Algunas veces, estoy de acuerdo, hubo de infancias difíciles, quizás papá me rechazó, me abandonó o abusó de nosotros. Hay que sanar esa parte. Muchas de las veces también reconstruir la relación, algunas veces no es posible, yo también entiendo esa parte, por exponernos a más violencia, pero por lo menos hay una cosa que sí podemos hacer. Es decidir amarnos, aprender a amarnos. Si papá y mamá no me enseñó con actos concretos de amor, hoy como adulto decido aprender a amarme, aceptándome como soy y aceptando mis circunstancias, es decir, aceptar lo que fue, como fue y cuando fue, para que yo pueda aceptar lo que es, como es y cuando es, y pueda con esperanza y confianza aceptar lo que será, como será y cuándo será. Lo primero que recomiendo es, y distingo entre disculpar y perdonar. Disculpar es si yo sé que no hubo la intención de lastimarme, pero finalmente salí lastimado. Y perdonar es, aún sabiendo que hubo alguna mala intención de abuso, rechazo, abandono, yo te perdono papá, yo te perdono mamá. Porque si no hay esa sanación, vamos a llevar esa ira en forma de resentimiento, ya lo expliqué, hacia el esposo o hacia la esposa. Entonces el perdón siempre es el camino para sanar alguna relación que quizás no se pueda reconstruir, quizás, pero en el corazón sí se puede sanar. Y la otra parte
es, así como yo le expliqué que el vínculo afectivo se construye con confianza, comunicación y tiempo, para reconstruirlo se hace a la inversa. Hoy se conoce que el tiempo de convivencia en pareja tiene una relación directa con ser aceptado. Si tú no me aceptas como soy, va a disminuir el tiempo. Te voy a poner pretextos. Hoy no puedo, voy a ir, tengo mucho trabajo, voy a llegar tarde, etc. Lo primero es, pues usted necesita aceptar a su esposo como es y a su esposa como es. Eso es lo primero. En segundo, una vez que el tiempo se da, usted va a favorecer la comunicación y entonces va a llegar a acuerdos. Va a llegar a acuerdos con él. No me gusta esta conducta porque no la apruebo. Entonces va a trabajar sobre lo que no apruebe de la persona. Pero la aceptación debe ser incondicional. Saber que cuento contigo y tú cuentas conmigo. Si te acepto, voy a favorecer la convivencia, podemos comunicarnos, llegar a acuerdos, y si esos acuerdos se cumplen y hay congruencia, lo que alimenta la confianza es la congruencia. En otras palabras, usted no puede reconstruir su vínculo afectivo, y a lo mejor tiene un vínculo dependiente, porque no acepta a su esposo como es, porque se ha confundido en que la aceptación es aprobación. En el momento en que usted lo acepte, el tiempo de convivencia va a aumentar, se va a incrementar la comunicación, ahí se pueden llegar a acuerdos, por supuesto, y si esos acuerdos se cumplen, usted fortalece la confianza y sabe que cuenta con él o sabe que cuenta con ella. También la palabra de Dios me gusta muchísimo porque tengo este texto en Colosenses 3:14, que hace 2000 años el apóstol San Pablo ya conocía, no la teoría de Bowlby, porque ese es del siglo XX, pero en el Evangelio, en Colosenses 3:14 dice, y por encima de todo revestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Fíjese cómo la palabra de Dios en esa sabiduría profunda, ya San Pablo sabía que el vínculo perfecto, le llamaba el perfecto, no el vínculo afectivo seguro, que hoy Bowlby nos trae esa información, y dice la palabra revestíos del amor, es decir, no es un vestido, sino el revestimiento tiene que ver con lo que yo pienso, digo y hago. Lo que me cubre totalmente como persona son mis actos, porque mis actos están basados en mi pensamiento y mi pensamiento está unido a lo que yo siento por ti. Entonces, como la palabra de Dios nos dice en otras palabras, lo mismo que nos dice Bowlby, donde el amor es la parte esencial del ser humano, y cuando no hay amor, entonces hay esa distorsión. Finalmente quiero decirle, para terminar, este texto, escribí yo un texto hace algunos años que se llama Vivir en el Amor, solamente es un fragmento de él. Dice, vivir en el amor es aprender a creer y a confiar en nosotros mismos y en los demás. Es haber encontrado en la confianza y en su compañera la esperanza, un modelo, un mapa de ruta, una guía sólida e invaluable para saber vivir nuestra vida. Si usted confía, va a encontrar formas de saber vivir. Si usted desconfía, va a sobrevivir y no va a encontrar maneras de vivir en forma adecuada. Muchas gracias.